Yo creo que vamos a empezar. Guillermina Miranda Torres. Sí. Yo creo que ya es tiempo para empezar ahora. Y Guillermina va a presentar el trabajo Focos de calor y temperatura máxima en 3 regiones de Bolivia. Guillermina es de La Paz, de la Universidad Mayor de San Andrés. Adelante, Guillermina. ¿Se ve? Sí, sí, se ve bien. Ah, ya, genial. Entonces, bueno, muchas gracias por tener la oportunidad de poder compartir un trabajo de investigación que he estado realizando. Y se trata sobre la relación de los focos de calor con la temperatura máxima en 3 regiones de Bolivia. La inquietud que he tenido para poder hacer esta investigación se trata de que en toda Bolivia hay incendios forestales, pero estos incendios forestales más se concentran en la región oriental de mi país. Estos incendios forestales, como ustedes saben, el fuego, el extra del fuego, es el que va a tener su impacto en diversas actividades de nuestra especie. Y lo que yo quiero puntualizar en todo esto es que el efecto de estos focos de calor, de estos incendios, de este suelo desnudo que se calienta, se caldea, hace que tenga su influencia en los termómetros de máxima temperatura. Y estos termómetros de máxima temperatura las he estudiado en 3 regiones de Bolivia. ¿Por qué me interesa esto de la temperatura? Ustedes saben que cuando hacemos un climadiagrama, lo que utilizamos entre la precipitación es también la temperatura, una temperatura media que nos va a definir de cómo es el clima del lugar. O cuando estamos haciendo estudios solamente de temperatura, podemos nosotros ver esta figura que responde a 2 meses para la ciudad de La Paz, por ejemplo. O otra figura en la que nos está mostrando de un estudio que se ha hecho desde el 1963 al 2016. Se ha ido integrando la información de temperatura, primero, segundo, tercer día, cuarto día, quinto día, así, ¿no? ¿Qué es lo que iba pasando? Y esto es lo que podemos ver nosotros en relación a la temperatura. Pero también no solamente es para ver climadiagramas o el comportamiento de la temperatura, sino que la temperatura se utiliza también, entre otras cosas, para hacer el balance hídrico. Un balance hídrico donde en la fórmula se necesita la evapotranspiración, a su vez la evapotranspiración necesita datos de la temperatura media, y con estos datos de la temperatura media uno puede llegar a tener el balance hídrico. ¿Pero para qué sirve un balance hídrico? Sirve pues para la construcción de puentes, para la construcción de represas y por supuesto para programar cultivos, donde la temperatura es el elemento básico para poder definir el uso del agua. Entonces, al estar haciendo el estudio de todo esto, se ha ido viendo cada una de los registros que se hacen. Entonces, tenemos el registro de Asana, por ejemplo, donde el tiempo en superficie día a día se va anotando. Están todos los datos, menos los datos que acontece en su entorno, en su contexto. O sea, se entra a la estación meteorológica y se registra todo, pero no se ve el entorno, no se registra el entorno, qué es lo que está pasando. Y esta falta de información hace de que se
pueda llegar a sobreestimar o subestimar cuando se están haciendo estudios donde está relacionado la temperatura, ¿no? Lo mismo sucede, esta es una página de CENAVI, esta es la otra de CENAVI en tiempo presencial, podríamos decir así, donde igual la información de lo que está sucediendo en el contexto no existe. Asana, para su información de aeropuerto, sí menciona, pero no los incendios, menciona el humo. O sea, humo en su pista. ¿Hasta cuánto es la visibilidad del aeropuerto para que puedan aterrizar o salir los aviones? Pero esta información METAR de Asana, muy poca gente tiene, puede llegar a esta información para poder decir exactamente a qué hora Asana ha registrado la presencia de humo. Entonces, en función de esto es lo que me planteo la hipótesis, ¿no? Y digo, a mayor número de focos de calor, debería existir un mayor número de eventos de temperatura máxima extrema en 3 estaciones meteorológicas ubicadas en la región oriental de Bolivia. Y esto son las 3 regiones, Trinidad, Trompillo, donde está la ciudad de Santa Cruz, y San José de Chiquitos. ¿Por qué elijo también estas zonas? Porque estas estaciones meteorológicas son observadas 24 horas al día por personal técnico que continuamente está siendo capacitado. Entonces, hay confianza en el registro que están haciendo. Por ejemplo, ¿cómo está situado esto de la estación meteorológica de Trinidad? Responde a la región amazónica. Entonces, nos está diciendo de que hay bosques altos, pero también hay sabanas. El Trompillo está en los llanos orientales, concretamente en la ciudad de Santa Cruz, y San José de Chiquitos, que es ubicado en el Chaco, donde la vegetación también hay bosques, pero no son bosques altos, ¿no? Esta es la información para temperatura máxima. Y para los focos de calor he utilizado la información que sale en la página de INPE, ¿no? Entendiendo siempre que los focos de calor no necesariamente me está diciendo que es fuego. Me puede decir que es fuego, me pueden decir que es rocas calentadas o que son suelos desnudos que han sido caldeados o que también puede ser quema de basura, ¿no? Entonces, tengo en cuenta esas consideraciones para poder hacer el estudio. ¿Qué es lo que he hecho con las series? Entonces, siempre hay una verificación de las series, su consistencia interna, que sean homogéneas y ver si hay algunos errores aleatorios. Para después recibir la estadística descriptiva univariada, las medidas de tendencia central, de dispersión, de posición, medidas de forma. La realización de diagramas de caja, la identificación del percentil 90, que es básico, la estadística descriptiva bivariada para poder relacionar esto, y por supuesto todo ello con pruebas de hipótesis para poder ver hasta cuánto se puede llegar a ajustar. ¿Cuáles son los resultados que tengo? Esto ya es un resumen de los estadísticos descriptivos de las 3 estaciones. Bueno, de igual manera se hizo también para las series de focos de calor. ¿Qué nos está mostrando todo esto? Fíjense, aquí por ejemplo nos va mostrando que octubre es el mes, si vale el término de decir, más caliente, ¿no? Y bueno, donde se presentan las mayores variaciones de temperatura en los meses de septiembre, que son datos que debemos considerarlo para poder seguir avanzando. Lo mismo con la simetría, la kurtosis, la desviación estándar. Y aquí el diagrama de cajas donde me está indicando cuál es la amplitud entre el cuartil 1, cuartil 3, la mediana, los valores extremos que son fundamentales para poder decidir y ahora qué hacemos con estos valores extremos. Y esto que estoy mostrando tanto en Trinidad como en Trompillo, donde se presentan los valores extremos, es lo que llama la atención
Y lo que a veces cuando estamos haciendo los cálculos, uno dice es un valor extremo y para suavizar su serie lo único, lo que hacemos es estirarlo ese valor extremo. Y ojo, estos valores extremos son los que hay que tener mayor cuidado porque estos valores extremos son los que están relacionados con los incrementos súbitos de la temperatura máxima debido a incendios forestales. Estos son los percentiles 90, los he pintado para poder visualizar, porque esto es bien importante para poder definir en qué años se han ido concentrando las máximas temperaturas y aquí los focos de calor. Fíjense, el año 2010, por ejemplo, nos está diciendo que en la estación de Trompillo y Trinidad, ¿no? Trompillo y Trinidad ha estado más afectado el año 2010, pero San José, Trompillo y Trinidad el año 2001. Sin embargo, los focos de calor no llegaba a existir el año 2001. Esta es la prueba de normalidad para cada una de las series donde nos está mostrando que, por ejemplo, aquí en el mes de octubre para Trinidad podemos decir, sí, responde esta serie a una distribución normal, lo propio aquí en Trompillo. Y bueno, el mismo foco de calor, fíjense, también podríamos decir que responde a una distribución normal. El resto no responde a una distribución normal. Entonces, esto ha llevado a que uno se plantee las hipótesis y decir, bueno, aquí voy a trabajar con una relación paramétrica o con una relación no paramétrica. Entonces, esa decisión hace de que, bueno, uno llegue a calcular las relaciones que llegan a existir con los focos de calor. Y fíjense, agosto, septiembre, octubre, en las 3 estaciones, el valor de R no es significativo, es sumamente bajo. En cambio, en noviembre la relación es bastante alta, principalmente en Trinidad. Entonces, esta gráfica que estoy mostrando, que es un zoom de varios de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, es con la finalidad de poder verificar si realmente existe esta relación. ¿Por qué poder verificar? Justamente porque esto de definir si es una distribución normal o no es una distribución normal para que me permita hacer un paramétrico o un no paramétrico, era esencial hacerla. ¿Qué tengo de todo esto? Recordando, la hipótesis que me había planteado era a mayor número de focos de calor, mayor número de eventos de temperatura máxima extrema registrados en las 3 estaciones meteorológicas ubicadas en la región oriental de Bolivia. ¿A dónde llego? Llego, acepto la hipótesis con un nivel del 5%, pero solo para el mes de noviembre y no para los otros meses. Entonces, de todo esto me salen recomendaciones cuando voy estudiando esto de las planillas, ¿no? Que en esta sección de notas, en este resumen diario del tiempo de superficie, debería dividirse nomás en 2, y aquí nos está mostrando la humedad relativa, que es, por supuesto, un dato válido, debería estar acompañando, como decía un inicio, de si en su entorno ha existido presencia de incendios forestales, quemas de basura, o sea, todo lo que esté relacionado con el fuego. También, digo, en la página web que sale de CENAMI también debería existir, ¿no?, una hoja que acompañe todos estos eventos para que el investigador que utilice esta información tenga el cuidado de decir, aquí me está saliendo temperatura demasiado alta, veré qué es lo que ha pasado, pero que tenga disponibilidad esa información. He estado revisando también qué es lo que se recomienda y no se recomienda a la Organización Mundial de Meteorología, y creo que había nomás que mandar alguna nota de que en todos los registros de las estaciones meteorológicas se debería dar un aviso del contexto de lo que está sucediendo alrededor de las estaciones meteorológicas. Bueno,
eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes y estaría a espera de alguna de las consultas que ustedes puedan llegar a tener. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermina. Estuviste muy bien con el tiempo. Volvemos a tu trabajo, luego Ya. al final de terminadas las ponencias, cuando abramos para la serie de preguntas ya hechas, las discusiones finales. Te agradezco. Listo, gracias. Bueno, ahora es el momento de Yuri Viviana Martínez Melo. ¿Está Yuri? Su trabajo es la propuesta metodológica para la inclusión de cambio climático en los procesos de ordenamiento territorial a escala local. La ficha de cambio climático del kit de ordenamiento territorial de Colombia. Yuri Viviana Martínez Melo es de Bogotá, Colombia, Departamento Nacional de Población. Si no está presente en este momento, le pido a Lucián Cristina Ribeiro dos Santos y a Roberta Giraldi Romano, que son las responsables, dos de las responsables del trabajo de la cadena productiva sustentable, el proyecto demostrativo de la empresa Patagonia. Ambas son de Curitiba, de la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Adelante, por favor. Lucián, le digo lo mismo que le decía a Guillermina, que atenerse a los 20 minutos para poder tener tiempo y cerrar en forma la sesión 2. Adelante, por favor. Posso compartilhar a tela aqui, né? Luciane, o teu microfone está com problema. Não estamos escutando bem. Oi, estão me ouvindo? Sim, mas Está bem falhado. Será? Acho que agora melhorou. Melhorou? Oh, sim, melhorou. Eu não tô conseguindo compartilhar a tela. E a Roberta poderia compartilhar? Roberta, eu posso enviar para você, você compartilha, por favor? Eu também não tenho acesso ao eu tô sem acesso, ele só dá, professor, aqui o acesso ao Chrome e daí ele até desliga a minha câmera a hora que eu puxo o Chrome. Pode enviar para mim, eu coloquei aí o meu e-mail, eu compartilho para você, se quiser. Ah, tá. Uhum. Deixa eu ver aqui onde que está seu e-mail aqui. Ok. Já encaminho ali para você, Maria. É Ana Maria, né? Sou estudante da PUC também, aqui em Curitiba. Ah, legal. Perdón. Profesor, ya van a enviarlo a mi correo porque tienen problemas para compartir la pantalla y yo lo puedo compartir desde mi. Veo que está presente Yuri Viviana Martínez Melo. Ana, mandei no seu e-mail, dá uma olhadinha para ver se você recebeu. Buenos días. Muy bien. Hola, Sí, Yuri. buenos días, aquí estoy. Bueno, yo les pediría entonces que traten de arreglar el problema Lucián y Roberta y aprovechamos que está Yuri para que sea ella la que vaya a exponer ahora. ¿Les parece bien? Dale, perfecto. Bueno, ahí me voy a
solo para que me conozcan. Hola, buenos días, buenas Hola. tardes. Buenas tardes. Les saludo desde Colombia. Voy a hacer mi presentación, compartir mi presentación. Allí miran mi pantalla, ¿me confirman por favor? Sí, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, yo les voy a compartir un ejercicio que hicimos en el Departamento Nacional de Planeación, que es la entidad a nivel nacional encargada de todo el proceso de planificación del gasto público en el país. Hago parte de la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible de la DAT y participo o apoyo en el grupo de finanzas del clima. En esta ocasión yo les voy a comentar o les voy a compartir un ejercicio que todavía está en construcción, pero que me parece muy importante que lo conozcan. Es una propuesta metodológica para incorporar temas de cambio climático en el ordenamiento territorial a escala local. Y para eso el país está diseñando o está pues todavía en proceso de elaboración de una ficha de cambio climático que hace parte del kit de ordenamiento territorial. En un rato les cuento en detalle en qué consiste. Bueno, en esta construcción de esta ficha participamos pues mi persona y dos colegas más que también hacen parte de la misma dirección. Eira Libertad Ospina y Juan Carlos Rueda Callejas. Bueno, ¿por qué es importante involucrar el tema de cambio climático en el ordenamiento territorial? Colombia le está haciendo una apuesta bastante importante a la transición de modelos de desarrollo más sostenibles. Se publicó recientemente una política de crecimiento verde y dentro de esta política de crecimiento verde hay varias líneas de trabajo en donde el tema climático es una de las principales prioridades del país. Tenemos compromisos a nivel internacional bastante ambiciosos, reducir el 20% de los gases de emisiones de efecto invernadero, y si hay cooperación internacional, entonces el compromiso es reducir hasta el 30% de emisiones. Pero también estamos trabajando en la línea de formular una estrategia a largo plazo, la estrategia 2050, en donde todo el país se marca hacia el tema de crecimiento verde, el tema de una planificación en armonía con el clima. Y en base a esto y todo este acaparamiento institucional que tiene Colombia, entonces se está trabajando tanto a nivel de regiones como a nivel de sectores la inclusión del tema climático en los procesos de planificación. Uno de los grandes procesos de planificación a nivel territorial pues son los POTs o los EOTs, como se conocen acá en Colombia. Colombia tiene una amplia trayectoria en el tema de ordenación territorial y tiene unos instrumentos que les permiten a los planificadores desarrollar de una manera más fácil, más entendible, más flexible esas en territorio, ¿sí? A través del diseño de unas fichas que ya les voy a comentar un poco más adelante. Entonces, ¿cuál es el propósito de involucrar el tema de cambio climático en el ordenamiento territorial? Pues necesitamos fortalecer y robustecer la capacidad de respuesta de los territorios cuando existen ocurrencias o fenómenos climáticos como
justamente pasando en estos últimos días en el Caribe. El Caribe colombiano ha sido sumamente afectado. En este momento estamos con el fenómeno de la Niña y se ha proyectado que hasta el mes de marzo pues habrán lluvias fuertes en todo el país y eso, o sea, en 2011-2012, que también hubo fenómeno de Niña, los costos los costos que produjo ese fenómeno fueron demasiado altos. Entonces, este fenómeno nuevamente se duplique o se incremente esos costos que se tuvieron que invertir en el anterior periodo de Niña. Bueno, también está el tema de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y esto principalmente en territorios, por eso existen estrategias bastante ambiciosas como la estrategia de emisiones baja en carbono, en donde ya se tienen definidos qué territorios están con la prioridad para invertir acciones para poder reducir estas emisiones. Necesitamos promover el incremento de las áreas de reforestación y restauración. También con esto mantener la provisión de servicios ecosistémicos y también pues hay una gran necesidad de incorporar todas estas líneas en territorios. Y bueno, también porque es importante identificar oportunidades económicas y sociales derivadas del cambio climático. Se está hablando bastante sobre el tema de generar negocios climáticos, ecosistemas climáticos que generen oportunidades de negocio, oportunidades de movilización financiera en territorio. Bueno, entonces, bajo esta perspectiva, bajo esta perspectiva y alineándolos al proceso de ordenamiento territorial, el país hace un par de años desarrolló una estrategia de mejorar los planes de ordenamiento territorial en todo el país, ¿sí? Ya casi la mayoría del país tiene sus planes de ordenamiento territorial y están en procesos de actualización. Y entonces lanza una estrategia que se llama POTs modernos. Estos POTs modernos se realizan o tienen el propósito de apoyar a los gobiernos municipales y departamentales para tener un diseño y una planificación de territorio que sea más efectiva, que sea acorde con las realidades y las necesidades del país y en pro de ¿qué se puede decir? De un contexto sociopolítico en el que estamos, pues hemos estado durante 60 años. Estamos con el tema del acuerdo de paz y de llevar al país a generar todas las opciones y las condiciones habilitadoras para que el acuerdo de paz sea una realidad. Entonces, a raíz de estas necesidades particulares del país, entonces se desarrolla esta estrategia y entonces este apoyo incluye definir lineamientos o estructuras que les permitan el diseño más articulado de esos planes de ordenamiento territorial con las necesidades del país, o sea, que den respuesta a todas las planificaciones y políticas que tiene el país. Entonces, en este sentido, genera unos lineamientos, ¿sí?, principales o mínimos en donde el planificador tiene que considerar cuando está diseñando planes de ordenamiento. Entonces, está el tema de alistamiento, ¿sí?, en donde a este momento del POT se establece cuál es el estado actual y las necesidades de ordenamiento de cada territorio. Está el componente o la estructura de formulación, tanto para planes de ordenamiento territorial o planes de es POT o, perdón, aquí esta palabrita se me fue. Bueno, pero están los planes departamentales, correcto, gracias, que incluyen análisis de dinámicas de crecimiento, espacio público, equipamiento, vivienda, y hay un componente que podría estar relacionado con el tema de cambio climático, pero cuando nosotros hicimos la revisión de la ficha, todavía sentimos que no escalaba
a la gestión del cambio climático. Entonces, digamos que todas estas fichas incorporan o especifican cada una de estas temáticas que se desarrollan dentro de un plan de ordenamiento territorial. Y luego finalmente... ¿sí? Te quedan 10 minutos. Ok. Y luego finalmente el tema de implementación, ¿sí? En donde se les indica a ellos cuáles son los instrumentos que se desarrollan para la ejecución del POT de manera eficiente, y aquí también viene un proceso de consulta, participación ciudadana, y quedan descritos en esas fichas, ¿sí? En este momento existen 12 fichas especializadas del kit de ordenamiento territorial. Estas ¿por qué son especializadas? Porque tocan temas específicos que se tienen que involucrar dentro de los planes de ordenamiento territorial. Toda esta información está disponible en la página web del DNP, Portal Territorial. Aquí dejé el enlace. Pero entonces, como estábamos haciendo el proceso de actualización de estas fichas, porque hasta este año las fichas se deben actualizar cada 4 años, y este es el año el año 4, digamos, desde que se lanzaron las fichas. Entonces, hicimos la revisión y bueno, tomamos la decisión de crear una nueva ficha de cambio climático, ¿sí? Que dé soporte conceptual a las demás fichas, porque el tema de cambio climático es transversal. O sea, no lo estamos sacando de las temáticas específicas, sino que debe de transversalizarse en cada una de estas temáticas. Entonces, esta ficha es más un insumo conceptual y un apoyo técnico que les orienta a cómo incluir el tema de cambio climático en las diferentes temáticas que aquí están relacionadas en la ficha especializada. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, fortalecer los procesos de ordenamiento territorial desde enfoques de riesgos y gestión del clima, y su incorporación en los instrumentos y mecanismos de ordenación de entes de escala territorial, y para eso, bueno, para desarrollar este objetivo general, hicimos la propuesta de 3 objetivos específicos. El primero, cuáles eran las experiencias desarrolladas en el país para la incorporación de cambio climático en el ordenamiento territorial, y existen varios ejercicios que los han desarrollado una autoridad ambiental, que es la CAR de Cundinamarca, el Ministerio de Ambiente, que también hizo un ejercicio de aproximación de cómo incluir el tema de cambio climático en ordenamiento territorial. Y luego definimos cuáles eran los criterios para incorporar el análisis de riesgos, reducción de emisiones y mantenimiento de la resiliencia climática en todos los componentes de ordenamiento territorial. Y finalmente... Perdón, Yuri, ¿sí? Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos estás pasando diapositivas? Sí. Porque acá yo no, en mi pantalla no lo veo, no sé el resto de los asistentes. Ah, mira, ya voy en la diapositiva de objetivos. Bueno. ¿Allí lo ven? Puedes ponerlo en pantalla completa. No, así estaba en pantalla completa, qué raro. Ahora empecé a ver objetivos. Sí, mira, no vieron las anteriores. Las otras no las había visto. Mira, acá están las fichas especializadas. ¿Lo pueden ver? Sí, por eso yo les decía, allí está el enlace. Bueno, qué pena. De todas maneras, yo les voy a compartir esa presentación. Bueno, entonces ya estoy en el tema de objetivos y, bueno, los 3 objetivos que les acabé de mencionar. ¿Por qué nace bueno, ya lo contextualicé un poco antes, pero vuelvo a mencionarlo? La problemática principal es que no se ha incorporado de manera tácita en el proceso de ordenamiento territorial la gestión climática. ¿Por qué? Hay una brecha muy grande, digamos, en los procesos de desarrollo de los territorios en Colombia. Hay regiones en donde tienen mayor desarrollo, mayor capacidad para gestionar información, por lo menos información climática,
Y en otros territorios todavía es muy rezagado, digamos, el acceso y sobre todo el manejo de la información, porque la disponibilidad sí está disponible, lo que pasa es que la interpretación de información climática, el conocer información climática a escala local todavía en algunas partes es muy mínimo, ¿sí? Colombia es bastante grande y todavía se están avanzando en equiparar esa información a escala local, ¿sí? Aunque Colombia tiene una gran, sí, una política climática bastante consistente, ¿sí? Y como les decía, en ordenamiento territorial también tiene una política y unas herramientas y unas estrategias bastante consistentes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros incluimos en la ficha de cambio climático para lograr que un planificador de territorio pueda incorporar el tema del cambio climático en la planificación territorial? Como les mencioné, esto todavía está en proceso de aprobación, tiene que pasar por la aprobación de los diferentes sectores ministeriales, pero bueno, esta es la primera aproximación sobre lo que consideramos que debe contener ese plan de ordenamiento territorial cuando se involucra el tema de cambio climático. Entonces, lo primero que tienen que conocer los planificadores de territorio es todos esos instrumentos normativos y conceptos y políticas que están relacionadas al tema de la gestión climática, porque esa al final es la hoja de ruta hacia donde podemos definir las estrategias que se vayan a desarrollar en los planes de ordenamiento territorial. Luego, hacemos una evaluación y seguimiento inicial al POT, que queremos conocer cuáles son el estado actual, digamos, o el diagnóstico del POT, perdón, pero entonces este seguimiento que se hace es relacionado al clima, ¿sí? Por ejemplo, les preguntamos cuál es el tema de relación clima-territorio, entonces nosotros les preguntamos a ellos si cuentan con estimaciones o inventarios de gases de efecto invernadero, por ejemplo, que si tienen planes integrales de gestión de cambio climático territorial, que si cuenta con análisis de vulnerabilidad o planes de adaptación a nivel tanto de municipio como departamento, que si tienen información hidrometeorológica o hidroclimática que les permita tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, hay una serie de preguntas que preguntas orientadoras que se le expone al planificador para que ellos entonces empiecen a involucrar al tema climático desde el momento de diagnóstico, ¿sí? Y bueno, también cómo es esa relación del clima con el tema de planificación. Entonces aquí también nosotros les preguntamos si ellos han identificado impactos en medios de vida de los habitantes relacionados a temas climáticos, si el municipio está realizando acciones o estrategias que aumenten capacidad adaptativa, si orientan la ocupación del territorio o la distribución del territorio de acuerdo a esos estímulos climáticos. Entonces, también esas son las preguntas que nosotros les hacemos a ellos para que puedan hacer esa relación. Luego ya viene la etapa de alistamiento, ¿sí? En la entonces el planificador del territorio debe considerar digamos, los requerimientos mínimos cuando hablamos de cambio climático. Entonces, si tienen o conocen climáticas históricas presentes y futuras, si hay una evidencia de impactos climáticos sobre el territorio, si ellos, como les decía, cuentan con un inventario de gases de efecto invernadero, y acá en Colombia existen unas dimensiones territoriales en las que se analiza el tema de POT. Entonces están las dimensiones geográficas, ambientales, sociales, culturales, y entonces sobre esas dimensiones nosotros les preguntamos si existe información climática relacionada a estas dimensiones. También en esta etapa de alistamiento nosotros les proponemos
revisar todas las herramientas de información climática que tiene el país. Entonces, por ejemplo, hay una herramienta para la acción climática que está disponible en el ministerio, en la página del Ministerio del Medio Ambiente. Se lanzó este año. Hay una herramienta Geoclimares, hay una herramienta, o sea, hay diferentes herramientas. El IDEAM también tiene varias herramientas que les permiten tener acceso de información climática para que ellos lo puedan aterrizar a su territorio, digamos. Bueno, después del tema de alistamiento, entonces vamos con el tema de diagnóstico. En el diagnóstico se les pide a los planificadores. Discúlpame, ¿sí? Pero ya se te ha terminado el tiempo. Ya me falta solo esta diapositiva. ¿Una sola? Bueno sí, solo esta me queda. 5 minutos nada más. Ya, entonces en diagnóstico identificamos las amenazas y riesgos bajo un contexto de variabilidad climática, y aquí es súper importante que no es solo la amenaza climática, es también la amenaza no climática, porque la suma de estas dos es lo que ejerce el impacto, ¿cierto? O el riesgo. Entonces, les pedimos a ellos que identifiquen estas dos amenazas, y ya, bueno, luego pasamos validamos la información y ya luego pasamos al componente de formulación, en donde involucramos toda esta información que nosotros hemos concentrado en la etapa de diagnóstico y en la etapa de alistamiento, ya lo concentramos en la etapa de formulación, que ya es todos los instrumentos de planificación en los 3 componentes que exige la norma acá en Colombia, que es el componente general, el componente urbano y el componente rural. Y luego pasamos a la etapa de participación, concertación, consulta e implementación y seguimiento. Entonces, ¿a qué voy? No es que estamos haciendo un plan de ordenamiento específico para cambio climático, ¿sí? Sino que estamos incorporando el tema climático dentro del plan de ordenamiento territorial. Entonces, pues eso era lo que les quería compartir. Si tienen alguna pregunta, y gracias. Muchas gracias, Yuri. Las preguntas van a estar en la parte final, en la discusión final. ¿Bien? Ahora invito a Lucián y Roberta para que continúen y nos muestren el proyecto de la cadena productiva sustentable, el proyecto demostrativo de la empresa Patagonia. Pertenecen a la Pontificia Universidad Católica de Paraná de Curitiba, Brasil. Adelante, por favor. Obrigada, professora. Agradeço pela oportunidade de participar do evento. Agradeço pelo aceite ao nosso trabalho. Vou tentar compartilhar aqui. Se acaso eu não conseguir, aí a Ana projeta para nós. Conseguem acompanhar? Vemos la figura. Conseguimos, sim, mas não está na primeira página. Ok, já estou voltando aqui para a primeira. Agora sim. Certo. Então, pessoal, agradeço pela oportunidade. Meu nome é Luciane, eu sou doutora em Engenharia de Produção e Sistemas. Defendi a tese recentemente pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O professor Carlos e Osíris foram meus orientadores, e a doutora Roberta Giraldi Romano trouxe contribuições significativas tanto para a tese, e nós 4 extraímos alguns elementos e propomos esse artigo, que tem o título de Cadeia Produtiva Sustentável, o projeto demonstrativo da empresa Patagônia. A Patagônia é uma empresa norte-americana, é
a Patagônia, que normalmente a gente remete, né, a Patagônia chilena, da Argentina. Então, é uma empresa norte-americana. Mais à frente, a gente vai falar mais sobre ela. Então, tanto a pesquisa, ela foi apoiada por diversos editais, diversos projetos. Aqui estão alguns deles, né, que eu não vou focar neles agora por conta do tempo. Então, contextualizando, a pesquisa ela surgiu a partir de um estudo exploratório, onde identificou-se que consumidores apresentam preocupações cada vez maiores sobre seus impactos ambientais e sociais dos produtos de acordo com os padrões de consumo. Sabe-se que a indústria e o mercado já dispõem de produtos orientados à sustentabilidade. No entanto, alguns estudos apontam que o problema referente à insuficiência de informações relacionadas a padrões sustentáveis do produto torna incapaz de conduzir o consumo sustentável. Dessa forma, percebe-se que as organizações procuram adaptar em seus modelos de gestão, objetivando encontrar soluções significativas que proporcionem novas experiências e criem impacto positivo na sociedade e no cotidiano das organizações. Contudo, mesmo com a evolução tecnológica, alguns estudos apresentam que as preocupações organizacionais, entre as preocupações, uma delas está em introduzir em seus processos fabris o conceito de sustentabilidade, sobretudo relacionado à questão do produto sustentável e à cadeia produtiva. Então, essa pesquisa exploratória que foi feita, a gente chegou num objetivo que foi de identificar em um projeto demonstrativo, e a gente escolheu o projeto da Patagônia, elementos de gestão interorganizacional da cadeia produtiva sustentável, alinhados aos pressupostos das ecossocioeconomias, na ocasião que esta trata a dimensão extra-organizacional, a qual considera experiências empresariais de responsabilidade social corporativa como apresentando características de ecossocioeconomias. Então, com relação aos procedimentos metodológicos de abordagem qualitativa, exploratória, analítica e descritiva, e apresentam um caso demonstrativo. Vamos iniciar já como resultado, optamos por trazer o aporte teórico, já apresentando no formato de resultados, porque é esse embasamento que nos deu os direcionamentos, né, esse foco teórico que se tornou a nossa lente para observar a experiência da Patagônia. Então, foi a partir desses aspectos que a gente observou a Patagônia. Então, a cadeia produtiva, de um modo geral, é um bem ou serviço, é um conjunto de agentes econômicos que possuem parte relevante dos seus negócios na produção de um determinado produto ou serviço. Já a cadeia de suprimento é definida como um conjunto de empresas responsáveis pelo processo necessário para a fabricação de um bem ou produto. Então, a cadeia de suprimento na literatura ela é um pouco mais abrangente do que a cadeia produtiva, mas no nosso estudo a gente adotou ela como correlacionadas. Dentro da cadeia de suprimento está a cadeia produtiva. Então, a cadeia produtiva com fins socioambientais designa a cadeia produtiva sustentável, que é uma forma de interorganização que se institucionaliza a partir de acordos em torno de um bem comum, produtivo ou socioprodutivo, com necessidades e estratégias de gestão que relativizam o ganho a partir da dimensão socioambiental. Então, a gente trouxe aqui, só para ilustrar, uma cadeia produtiva que é formada por diversos elos, né? Então, temos fornecedores, processamento, que inclui a produção, a área de distribuição e venda, e o consumo e pós-consumo. Então, a ecossocioeconomia, uma experiência denominada de ecossocioeconomias, deve apresentar, por um lado, tanto resultados como impactos que beneficiem o território como um todo, sem privilegiar apenas pessoas, organizações que compõem o arranjo.
Por outro lado, a dinâmica que desencadeia as ações que resultam e impactam o território, isto é, a gênese processual que compreende as intencionalidades e as racionalidades dos acordos estabelecidos, é tão ou mais importante quanto os próprios efeitos. Pois, ainda que se possam enumerar experiências mal-sucedidas, os aprendizados dessas podem levar a novas iniciativas, posteriormente mais engenhosas no plano tanto político quanto sociopolítico. Então, a gente seguiu duas premissas das ecossocioeconomias. A primeira, seus acordos e suas intencionalidades e racionalidades, e os resultados e impactos no território. Então, são elas que se aproximam da abordagem do desenvolvimento territorial sustentável. As ecossocioeconomias, elas possuem três modalidades de agir. Em se tratando de um contexto organizacional, elas podem ser consideradas como princípios. Então, é a viabilidade interorganizacional, a ação extra-organizacional e a extra-racionalidade, que é essa que é o foco, né, desse trabalho, nos processos de tomada de decisão, considerando a dimensão tácita do conhecimento de grupos organizados, como associações cooperativas, ou quase organizados, como movimentos sociais, por exemplo. Então, é nesse viés da dimensão extra-organizacional, a qual considera experiências de responsabilidade social corporativa como apresentando características das ecossocioeconomias. Então, a responsabilidade social corporativa dentro da gestão da cadeia produtiva sustentável, ela deve estar associada à tomada de decisão, levando em consideração os 4 níveis de responsabilidade social corporativa, que são elas: responsabilidade econômica, com foco em soluções e viabilidade econômica nos negócios; responsabilidade legal, com foco no respeito às leis e princípios sociais; e responsabilidade ética, com foco no fazer o que é certo, justo e equitativo; e, por fim, a responsabilidade filantrópica, com foco nas contribuições das empresas para fins sociais, educacionais, recreativos e culturais. Então, aí a gente percebe que entra a teoria dos stakeholders. Os stakeholders são indivíduos, grupos e organizações que têm interesse em ações das empresas, e eles podem influenciar as organizações de forma direta ou indireta. Então, a teoria dos stakeholders apresenta-se como uma temática-chave para que as organizações possam concretizar o alinhamento das questões da sustentabilidade com todos os elos envolvidos na cadeia, seja direta ou indiretamente. Verifica-se que a teoria dos stakeholders, de certa forma, possibilita alinhar o planejamento estratégico, a criação de valor compartilhado, responsabilidade social e empresarial, entre outras modalidades de gestão e suas ferramentas. Então, esses aportes teóricos que foram a nossa lente para observar a Patagônia, né, o projeto demonstrativo da Patagônia, e, enfim, identificar os elementos de gestão da cadeia produtiva sustentável alinhada aos pressupostos da ecossocioeconomia. Então, o projeto demonstrativo da Patagônia refere-se a uma marca de roupas e acessórios esportivos americana, que é referência mundial em causa socioambiental. É uma empresa de capital fechado, seu proprietário é o Ivon, com 81 anos, atua no setor de confecção e equipamentos esportivos, também tem um braço na alimentação, em bebidas, né, tem a cerveja Patagônia. Em 2019, a Patagônia teve uma receita calculada em 800 milhões de dólares e estima-se um patrimônio líquido de 1,2 bilhões de dólares. Investe em inovação tecnológica e em desenvolvimento de produto. Em 2018, ela foi eleita a companhia mais inovadora do mundo na categoria do vestuário. Foi premiada pelo Fórum de Economia Mundial em Davos, pelo combate ao desperdício.
e foi segundo lugar por 2 anos consecutivos no relatório de líderes de sustentabilidade da Unilever, e em 2019 recebeu o prêmio de campeã da Terra. O mesmo prêmio foi concedido à empresa Natura brasileira em 2015. Então, esses são os elementos que a gente poderia dizer que justificam a escolha da Patagônia para o trabalho. Entre as ações que identificamos na Patagônia, entre as principais ações estão que ela participa de aliança de conservação composto por empresas do setor externo que desembolsam suas cotas anuais para organizações ambientais. Participa da associação industrial formada por grupos de empresas comerciais que desenvolveu o Índice Eco, que é uma ferramenta para avaliar os impactos sociais e ambientais dos produtos e seus ciclos de vida. Participa também de um grupo comercial que desenvolveu o índice para avaliar as práticas sustentáveis dentro da cadeia de suprimento na indústria de vestuário. Desde 1985, ela tem a iniciativa que se chama 1% para o Planeta, que é uma iniciativa a qual a Patagônia doa 1% dos seus lucros ou da sua venda, o que for maior, para causas ambientais e sociais, e incentiva que outras empresas também o façam. A Patagônia também concentra esforços em reparo, reuso e reciclagem das suas roupas. E em 2019, a marca destinou uma loja no Colorado para a coleção de roupas recicladas. A Patagônia, desde 2014, participa do programa Fair Trade, de comércio justo. O símbolo de costura Fair Trade é uma garantia de que parte do dinheiro utilizado no processo de fabricação do produto seja direcionado aos seus produtores e permaneça na comunidade. Em 2012, a Patagônia recebeu a certificação de empresa B. Para obter a qualificação, uma empresa deve alinhar a missão da organização, a ação de responsabilidade social e ambiental, com os benefícios a todos os stakeholders, ou seja, conciliando os interesses dos colaboradores, da comunidade, do meio ambiente, bem como de seus acionistas. Para manter a certificação B, a cada 3 anos, não só a Patagônia, mas todas as empresas que são certificadas B, a cada 3 anos precisam passar por um novo processo de atualização e verificação de suas qualificações. Em 2018, a Patagônia alterou a missão da empresa para trabalhar a fim de salvar o nosso planeta. A missão anterior também tinha um viés ambiental bem forte. A Patagônia ela chama a atenção por inúmeras ações, inúmeras tomadas de decisão. Coincidentemente, hoje é dia de Black Friday, e uma das ações que chama muito a atenção da Patagônia em 2011, ela lança uma campanha na Black Friday, onde ela divulga essa imagem dessa jaqueta, e a mensagem é: não compre essa jaqueta. Só que o detalhe é que a jaqueta é da própria marca. Então, acaba chocando, né? Quem vê essa reportagem acaba pensando, né? Como assim, né? De quem que é essa jaqueta e tal? Mas por trás dessa mensagem, por trás desse anúncio, existe tudo uma mensagem de conscientização. Então, por trás dessa mensagem vinha o recado: reduza. Nós fazemos produtos que duram muito tempo. Assim, não compre aquilo que não precisa. Recupere. Nós ajudamos a recuperar seu produto. A Patagônia se compromete a consertar o produto que estiver danificado. Reuse. Nós ajudamos a encontrar um novo lar para o seu produto. Recicle. Nós buscamos o seu produto que será inutilizado se você se comprometer a deixar esse produto longe de um aterro ou de incineração. Nos anos de 2018 e 2019,
Também na Black Friday, a Patagônia trouxe uma outra campanha, uma outra ação. Dentro da ação que ela promove de 1% do planeta, no ano de 2018 e 2019, todas as vendas na Black Friday, ela destinou para essa campanha de 1% para o planeta. Então, ela doou 100% das vendas de 2018 e 2019 na Black Friday para ativistas ambientais, né, para ONGs que têm causas ambientais. Em 2018, depois de o governo reduzir as taxas de impostos corporativos, a empresa doou 10 milhões de dólares em lucros obtidos para a ONG no combate às mudanças climáticas, sendo grupos de bases que defendem o ar, a terra, o planeta, movimentos de agricultura orgânica regenerativa, entre outros. A Patagônia possui também uma divisão que produz filmes, os quais destacam os desafios ambientais em todo o mundo e incentiva que seus clientes se posicionem a favor do meio ambiente. A Patagônia também apresenta um braço no capital de risco, onde investe em startups com viés ambiental e socialmente responsável. Os produtos da Patagônia, 70% dos produtos são feitos de materiais reciclados, incluindo garrafas plásticas, e a meta é usar 100% dos materiais renováveis até 2025. Como estamos, né, dentro ainda, vivenciando essa pandemia, no dia 11 de março, a OMS decreta a pandemia, e no dia 13 de março, a Patagônia encerrou as vendas tanto nas suas lojas físicas quanto nas suas lojas online. Então, você percebe que é uma tomada de decisão, assim, bem impactante, né? Porque é um momento onde as empresas que se veem obrigadas, de certa forma, a fechar as portas de suas lojas físicas, elas procuram refúgio no ambiente virtual. E a Patagônia, né, por outro lado, ela acabou encerrando por um período tanto a venda em loja física quanto as vendas online. É lógico que logo em seguida, no dia 21 de abril, se não me engano, ela acabou verificando os procedimentos de segurança e tal, e daí gradativamente acabou voltando com as vendas online. Mas são decisões assim que faz com que a gente reflita bastante, né? Que é possível realmente fazer diversas ações em prol do meio ambiente. Então, por fim, observou-se que os setores de mercados, de atuação da organização estudada na verdade, considerado como sendo de natureza pública. Por mais que a Patagônia seja de empresa privada, a gente percebe que ela tem uma natureza pública, né? Isto é, a sua clientela demanda por bens e serviços de interesse societário, não sendo visto por ela como apenas mero consumidores restritos à esfera econômica. Em outras palavras, são sujeitos de direito, cidadãos. À vista disso, pode-se dizer que a Patagônia enquadra-se na dimensão extra-organizacional, o que, associado à responsabilidade social corporativa, significa dizer que a experiência é vista como sendo de ecossocioeconomias. Então, eu agradeço a atenção de todos e retomo a palavra ao professor. Obrigada, professor, obrigada pela atenção. Bueno, muchas gracias, Lucián. Habrá algunas preguntas a hacerte luego. Ahora viene lo que llamamos la discusión final, que son preguntas que ya hemos extendido a los ponentes, y me gustaría que la primera en recibir las preguntas, Guillermina Miranda Torres. ¿Estás presente, Guillermina? Sí.
Bueno, la discusión final tiene mucho que ver con el grupo 4, que tiene que ver con cuestiones climáticas y la extensión de las fronteras agropecuarias, la intervención antrópica en estas cuestiones de quienes tienen el poder para sacar provecho propio, y justo la pandemia, el COVID-19, ha posibilitado que esas cuestiones parecieran estar presentes. Y por eso es que en relación a los focos de calor y temperatura máxima, te quiero hacer una serie de preguntas para ver qué ha pasado acerca de los factores humanos que intervienen en la serie de incendios forestales que mencionas en tu ponencia. Para este grupo es importante el conocer las acciones humanas que en provecho propio provocan la deforestación y desaparición de especies vegetales y animales, así como la destrucción de vida de comunidades originarias. Entonces te pido que en los 15 minutos que tengamos ahora para tu respuesta, puedas, sobre los incendios de la serie temporal 98-2019 y en las 3 regiones mencionadas, donde están las mediciones, San José, Trinidad y Trompillo, la pregunta es que esos incendios fueron A, producto de prácticas agrícolas post cosecha como la quema fuera de control, B, o de causas naturales como sequía y calor extremo o tormentas eléctricas o caídas de líneas de alta tensión, etc., o C, fueron fuegos intencionales en áreas protegidas para lograr la recalificación del suelo. Y D, estas últimas, estos fuegos intencionales para lograr la recalificación del suelo, obtuvieron intervención de la justicia para aplicar sanciones o pasaron inadvertidas. Y por último, se intensificaron la ocurrencia y magnitud de los incendios forestales desde marzo en adelante en este año de la pandemia. Quedamos a tu disposición. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, yo creo que como en todo el mundo, los incendios forestales podemos dividirlo en 2 partes, ¿no? Uno que es, por supuesto, natural y otro que se va a deber a las acciones de nosotros como raza humana que estamos aquí en este planeta. Entonces, hay situaciones naturales que condicionan a los incendios forestales, como por ejemplo el asunto de las sequías prolongadas, donde el porcentaje de humedad ambiente no supera del 30%. Entonces eso hace que todo el material esté susceptible de cualquier chispazo que se pueda presentar, ¿no? Y a esto, por supuesto que cuando hablamos de humedad relativa, está condicionado también el aspecto de temperatura. Pero a esto también se suma, y eso es bien interesante verlo ahora, cómo se han intensificado los vientos. Entonces, no solamente es temperatura y humedad, sino también es el aspecto de la intensidad que tienen los vientos. Y estamos hablando vientos en todos los niveles, tanto en niveles bajos, en niveles medios y en niveles altos también, que están condicionando a que la atmósfera
tenga más presencia de zonas de alta presión, ¿no? Y sabemos que unas zonas de alta presión, no, pues la humedad es baja, no hay presencia de nubosidad y esto va a hacer que sea susceptible a incendios. Y el otro, estamos nosotros como especie humana que hacemos de todo, o sea, es decir, nuestras prácticas agropecuarias conllevan también al uso del fuego con fines de poder, en algunos casos, de reducir el asunto de algunas enfermedades que tienen las plantas, ¿no? O de la presencia de algunos bichos de masía que con el fuego se puede llegar a controlar. Entonces, sí se utiliza esto. También hay una de las, y que vamos a clasificarlo como fuegos intencionales. Y hay otros fuegos que, como se decía, es para reclasificar la tierra. ¿No? Un monte es difícil trabajarla, es difícil entrar y decir aquí voy a sembrar esto y esto. No, ese monte tiene que ser quemado. ¿Y qué significa ser quemado? Es darle pues otro valor a la tierra, ¿no? Y si está un suelo ya apto para la agricultura, ¿qué ha hecho? Ha sido reclasificarla, ¿no? Entonces, hay situaciones de nuestra especie que están yendo en contra de nosotros mismos, está yendo en contra de los ecosistemas en todos los niveles. Y lo malo de todo esto es que es por pesos. O sea, si uno quiere más área agrícola es porque quiere tener más ingresos económicos, ¿no? Si quiere que su tierra quiera tener mayor valor, es nuevamente la parte económica. O sea, todo lo que nos está manejando a nuestra especie es el señor dinero. Otro de los motivos, creo que ya secundarios, yo lo llamaría, es que no, la justicia y la aplicación está muy, muy, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Nosotros en Bolivia tenemos una buena normativa, tenemos. Es tanto que a la tierra la llamamos nuestra Pachamama. Y estamos hablando de un término bien grande, la Pachamama. ¿Quién es la Pachamama? Es nuestra tierra, es nuestra madre. ¿Cómo vamos a ir en contra de nuestra madre? O sea, los términos de nuestras normativas son mucho más grandes. El detalle está que esas normativas muy poca gente lo conoce o nuevamente la parte económica es la que la aprieta y dice, ni modo, voy a tener que provocar nomás incendios en estos lugares. Y en poca minoría yo diría, son las grandes empresas, ¿no? Tenemos nosotros en la región oriental, donde he hecho el estudio, terratenientes, donde tienen miles de hectáreas. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, un caso del año 2010, donde tenemos el récord de incendios. ¿Dónde han estado situados los incendios? En la región de la Amazonía, donde están pastizales, donde se han abierto nuevas áreas para la ganadería. ¿Qué es lo que ha pasado ahora, en 2020, cuando hay la pandemia? La región de la Amazonía está tocado, sí, pero lo que más se ha tocado han sido las áreas protegidas que están al sur de Bolivia, con frontera con el Paraguay. El Parque Neuquén Mercado, que es uno de nuestros áreas donde la biodiversidad en teoría ha estado todavía salvada, si vale el término, este año ha sido incendiada. Y podemos hablar así de muchas áreas protegidas. Este año han sido áreas protegidas en la región de la Chiquitanía,
justo donde tengo una estación que es San José de Chiquitos. El año 2019 han sido en las 3 regiones, en la Amazonía, cerca de Santa Cruz, y todo lo que es la Chiquitanía también para nuevas áreas de cultivo. O sea, estamos yendo de mal en peor. Pero yo creo que no solamente es el asunto de quejarnos, ¿no? Sino yo creo que también, desde mi punto de vista, deberíamos ir viendo cómo nosotros debemos empezar a convivir con el fuego, porque el fuego ha sido parte de nuestro desarrollo como cultura, como especie humana. Si nosotros no hubiéramos cocido la carne, con seguridad que hubiéramos seguido teniendo caninos bastante largos para destrozar la carne cruda. Entonces el fuego ha sido parte de nosotros. Y ese decir parte de nosotros, yo creo que deberíamos empezar a convivir, pero bien, con el fuego. ¿Eso qué quiere decir? Deberíamos tener alertas tempranas, deberíamos tener el manejo del fuego y todo esto fortalecido por una educación, ¿no? No es de quemar cualquier cosa, hay que quemar, pero no hay que quemar cualquier cosa. Y el otro que se debería esforzar es tener nomás políticas no tan nacionales, sino subpolíticas, yo podría decirlo, por regiones, porque cada región es nomás, pues, cada región. Estamos hablando, en este caso del oriente, de 3 regiones grandes, donde la Amazonía vamos a tener árboles por encima de los 60 metros, ¿no? Y tenemos la Chiquitanía que no van a llegar ni a los 30 metros. Tenemos la región del altiplano, donde tenemos a los bosques de Polilepis, por ejemplo, que la mayor, el árbol más grande llega a 5 metros, pero que tiene más de 400 años de antigüedad, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que haber políticas más regionales de acuerdo al contexto para que se pueda llegar a manejar. Vuelvo a repetir, yo creo que hay que convivir con el fuego, hay que tener manejo del fuego, hay que aplicar nomás las alertas tempranas, todos, no solamente colegio, escuela, universidad, toda la población tiene que tener una educación de lo que es el manejo del fuego y políticas regionales, ¿no? Ahí yo pararía, quedaría en ese punto. Bueno, muchas gracias, Guillermina, pero quiero hacer algún comentario. Ya. Por tus palabras, parecería que no hay legislación para hacer pagar a los responsables de los fuegos que buscan el provecho propio de unos pocos. Sí. Segundo, tampoco hay una justicia que aplique, porque no hay nada de eso. Y no estoy a favor de tu opinión de que hay que saber convivir con el fuego. Habría que saber convivir con el fuego, que es producto natural y que son cuestiones que muchas veces es difícil prever. Uh-huh. Pero sí tendríamos que aprender a vivir para establecer una legislación de protección y una justicia que la aplique y que haya responsables y que los responsables paguen por eso. Y no aquellos responsables que tienen que pagar monetariamente por lo que destruyen, porque seguramente pagan contentos porque el rédito que obtienen a cambio de eso es superior. Sí. Pero mencionaste algo muy importante, algo del nivel local y regional. Sí. En los 90, cuando se sucedió la cumbre de Río, el discurso era pensar localmente
globalmente y actuar localmente. Y yo creo que no solamente hay que actuar localmente, se puede ver al territorio con los ojos, se lo vive en ese mismo territorio, sino mirar a los otros también con nuestros propios ojos y hacer carne en nosotros, que tenemos la gran responsabilidad de dejar la mayor parte de la herencia que se merecerían los que nos van a reemplazar en esta cadena de la vida. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta y quizás desde el accionar local se vaya, alimentando un poder global que tome en cuenta lo que está sucediendo en el espacio vital que cada uno de nosotros tenemos en nuestras sociedades. Invito a... Sí. Vamos, 2 minutitos. Dos minutos. 2 minutitos. Yo estoy de acuerdo de que hay que tener... Yo creo que la legislación debe salir de lo local e ir avanzando a espacios más grandes hasta llegar a lo global. Porque si saltamos estos pasos, hay gente que conoce y hay gente que no conoce. Por ejemplo, tema de cambio climático. Todo el mundo conoce el tema de cambio climático a niveles de decisión. Pero si yo me voy al vecino de la casa que tengo, a ver, señor, ¿qué sabe usted del cambio climático? ¿O qué hace en favor de que no ocurra esto? Me va a mirar y me va a decir, alguna vez escuché a Nazario, pero no es tomador de decisión, o sea, no ha tomado conciencia de lo que debería haber hecho. Entonces, sí, hay que tener esa mirada local y una mirada global en todo ese su trayecto. Y me gusta una palabra que dejamos. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Qué estamos dejando a los hijos, a los nietos y a todas las otras generaciones? ¿Qué estamos dejando? No tengo respuesta. Gracias. Gracias a vos, Roberta. Sí, la educación, la formación es fundamental. Es usual decir que estamos en los territorios y poblaciones vulneradas, están dentro de una trampa socioambiental de las que no pueden salir porque no están capacitados para poder entrar en la cadena de toma de decisiones. Y somos los que estamos sujetos a las sobras que nos dejan vivir donde podemos, acceder al hábitat que es mejor que nada. Sí, entonces, sí. Eso tiene, pero el tema es político, porque las constantes administraciones políticas que se van sucediendo, la finalidad de cada administración es mantenerse en el poder. Y son funcionales a esto la existencia de esas mismas poblaciones y territorios que necesitan constantemente ayuda para seguir sobreviviendo y que son los que le dan el apoyo en muchas ocasiones para que esa misma gente siga en el poder. Y además, porque no es funcional para ellos tener una política de Estado que, fijándonos en la educación, nos pueda demandar 18 o 20 años para poder ser lo que deberíamos ser y no somos. Esa es la puerta de entrada a un mundo mejor antes que lo inevitable hasta ahora pueda venir en los próximos 40, 50 años. Así es. Bueno, invito a Yuri Viviana Martínez Melo. Sí, aquí estoy. ¿Estás? Sí. Bien. La pregunta, la sugerencia que te queríamos hacer,
que puedas ampliar el contenido de los criterios mínimos de cambio climático que se consideran en la fase de participación, concertación y consulta, y de implementación y seguimiento, con el propósito de visualizar el grado de intervención de la población y territorios tradicionalmente vulnerados por los efectos de cambio climático. Por ejemplo, en las etapas previas, durante y posterior a los desastres naturales como ser deslaves, inundaciones, incendios y sequías. Ok, bueno, con respecto a participación y concertación, bueno, de todas maneras, como les mencionaba hace un rato, esta ficha, a ver, se tiene que ver como un insumo de los procedimientos generales y mínimos que debe tener un planificador a la hora de desarrollar planes de ordenamiento territorial, ¿cierto? No es una camisa de fuerza, ¿sí? Y como les mencionaba, hay municipios y departamentos que tienen diferentes tipos de uso y manejo de la información climática y con ello pues que han desarrollado de alguna manera más la planificación y el involucramiento del tema climático en su planificación. Pero para responder la pregunta de cuáles serían esos ítems o esos criterios mínimos en el tema de participación y concertación y consulta, nosotros proponemos en la ficha bueno, que primero que todo es necesario implementar diferentes metodologías y técnicas que propicien esa participación activa e incluyente y bueno, que sea muy definitiva a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, para eso, pues, importante identificar zonas dentro del municipio o el departamento que, pues, realmente puedan estar afectadas por los cambios proyectados del clima. Una vez identificadas estas zonificaciones, entonces, con el uso de herramientas participativas y con insumos como mapas de escenarios de temperatura y precipitación, entonces se pueda construir con las personas esas memorias históricas de efectos tanto en sistemas humanos como en sistemas naturales, ¿cierto? Y por allí hacer una extrapolación sí, poder como ver si lo que se está proyectando está relacionado a los fenómenos que se han observado. Entonces, a partir de esas metodologías participativas, involucrarlos desde el principio a las personas en toda la construcción de ese momento de diagnóstico, ¿cierto? Para que ellos se sientan identificados en todas las etapas de construcción del plan de ordenamiento territorial. También pues preguntarles la frecuencia de las afectaciones que ellos han visto, que cuáles son los sistemas territoriales que se han visto más afectados, que cuáles son los medios de vida de las mismas comunidades que han sido afectadas, ¿cierto? Y pues por supuesto cuáles son las necesidades básicas bueno, que tienen ese potencial de impacto o que ya han sido afectados. Esto para que se empiece a trabajar en una reacción más inmediata, que el plan de ordenamiento pueda responder de manera inmediata a este tipo de afectaciones. Durante la fase de formulación también hay un componente de participación y consulta, en donde se consulta con ellos, ¿cierto? La identificación, la selección, la priorización de cuáles son esas potenciales medidas tanto de adaptación como de mitigación, ¿sí? O sea, que sea una construcción mucho más local, mucho más
participativa, como les decía, y que no sean documentos que se vean, se imponga, digamos, lo que el técnico crea, sino más bien que sea procesos consultivos. En la fase de seguimiento, pues importantísimo crear mecanismos de control social que puedan velar por la implementación del POT y que considere el tema, que está considerando el tema climático. Entonces acá en Colombia, pues estos mecanismos de control social son bastante usados por las comunidades, ¿cierto? Y eso hace que de alguna manera la gente, la comunidad, el ciudadano del común tenga más conocimiento de hacia dónde está dirigida toda esta planificación territorial y bueno, que en el evento en que se presentaran emergencias climáticas tenga mejores herramientas para poder exigir al gobierno las mejores respuestas para estos fenómenos climáticos, como lo que les mencionaba hace un rato, está pasando ahora mismo en Colombia, en el norte de Colombia. Bueno, la siguiente pregunta era sobre el tema de implementación y seguimiento, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, en el tema de implementación y seguimiento, lo primero es que se definen acciones y actividades priorizadas partiendo de la visión del desarrollo del territorio y a partir de eso pues es que se definen políticas, objetivos y estrategias y en cada una de estas etapas lo que se propone es que exista una información transparente de cómo se está abordando esta implementación a estas líneas que se definen en el POT, que también todos estos procesos de los cambios de gobierno, digamos, y las propuestas que hacen los diferentes gobiernos se articulan con la planificación que digamos, es a largo plazo, ¿sí? Generalmente los planes de ordenamiento acá en Colombia se proyectan a 12 años. Entonces, que exista esa articulación tanto de periodos gubernamentales como de inversión financiera, ¿cierto?, a largo plazo. Entonces, a partir de esas, digamos, de esas principales componentes para hacer ese seguimiento y ese seguimiento a la implementación del POT, pues es desde donde se partiría el tema de velar porque en cada una de las etapas del POT, pues sí se considera el tema climático en el diseño del POT. Bueno, Yuri, veo que es un proceso vivo esta construcción del kit, muchas veces de acción y error. Y te estaba escuchando y volviendo al tema del desarrollo local, yo creo que existe necesidad más que hablar de derechos, hablar del derecho más importante que tiene el trabajar a nivel local, el derecho a asumir responsabilidades por la comunidad local y regional. Es un proceso que necesita capacitación, es un proceso largo, pero también que necesita cambiar los modos de ver nuestra vida, que vemos siempre como que necesitamos la ayuda de los otros en vez de tratar nosotros de ayudarnos entre nosotros y ayudarlos a los que están en niveles superiores para llevar a buen término esta evolución que cada vez se ve más amenazada. Hay un desperdicio de recursos humanos que no se los potencia para ser responsables. Y yo también creo que ese es un camino que deberíamos tener.
Sí, bueno, ahí como para complementar un poco lo que mencionas, Sí, creo que el tema de permear a lo cultural, el tema climático es un gran reto. Me parece que todavía hay que incrementar los esfuerzos, ¿sí? Pero digamos que ya se ve un compromiso un poco más real de territorios, de sectores, la banca comercial, por ejemplo, el tema de crear productos asociados al tema climático, el tema de movilizar recursos y toda esta gestión financiera que se está promoviendo para poder escalar hacia lo local recursos que promuevan esa transición, ¿cierto? De un modelo de desarrollo que sea más sostenible. Creo que se está avanzando, se ha avanzado y me parece que ahora el reto es que permee a las instituciones educativas, que permee a los centros de investigación, que permee al tema de quienes desarrollan tecnología, o sea, que al final esto se convierta en una oportunidad para la gente, uno para disminuir efectos o riesgos, pero también para que sean atractivos a sus medios de vida, digamos, ¿sí? O sea, que por ejemplo, si quieren implementar el tema de economía circular, listo, se convierte en un modelo o sí, en una actividad económica, pero también están aportando o sumándose a un modelo de desarrollo más sostenible. Entonces es como empezar ya a aterrizar cosas y a permear cosas en varias instancias. Me parece que el tema educativo y el tema de generar o de sacar profesionales más especializados en estas temáticas. Cuando hablamos en POT, por ejemplo, generalmente los que hacen POT son o arquitectos o geógrafos, que no tengo nada en contra de ellos, pero que a veces hace falta como ampliar un poco más el rango de participación de profesionales, ¿cierto? Que puedan hacer unas discusiones más interdisciplinarias y que puedan llevar a un análisis territorial con todos los elementos que implica el que es el desarrollo territorial. Entonces, hay muchos retos todavía, pero creo que sí, o por lo menos desde la visión de Colombia, digamos, sí se ha avanzado en pasos grandes a robustecer esta temática. bueno, Sí, gracias, Yuri. poco tiempo, pero yo me muero si no hago un breve comentario con Yuri, porque me parece un tema fascinante, es un tema que también trabajo, el tema de cambio climático y ordenamiento territorial. Me alegra mucho que desde el DNP estén pensando al revés, de abajo para arriba, porque pues el DNP es el organismo de planeación a nivel nacional. Sí. Y quería, por un lado, mencionar que hay un material, yo estoy trabajando el tema de migración climática, que no ha sido para nada tenido en cuenta en temas de ordenamiento territorial, pero hay un material muy valioso que yo he consultado en el caso del Cauca, del que estuve hablando esta mañana aquí en el evento, y es una ficha de síntesis municipal de incorporación de la gestión del cambio climático en el ordenamiento territorial, que fue hecha en 2015 por el Ministerio del Ambiente, en este caso con apoyo de la Universidad de Pereira, y también los planes de gestión integral de cambio climático que el Departamento del Cauca tiene también el Ministerio del Ambiente. Me da, cuando veo tu propuesta, me da esa sensación que tenemos los investigadores de ver la duplicación de la información por parte de distintos organismos del Estado. Entonces, ojalá esté equivocada, pero pues este tema de la participación definitivamente es clave. Y el Centro de Estudios Urbanos de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca,
que es un centro de estudios que ha trabajado con la gobernación y con la alcaldía de Popayán. Tiene una experiencia importantísima en procesos participativos de diseño urbano y de ordenamiento territorial. Entonces, ojalá puedan intercambiar con ellos. Yo tengo un proceso de colaboración con ellos. Yo estoy en Brasil haciendo un doctorado. Ahí está disponible mi correo en el mail compartido. Mi nombre es Ana María Osorio, pero sí me gustaría que pudieran intercambiar con ustedes, porque ellos han dado un paso muy interesante en ese sentido, y hemos trabajado el tema de cambio climático también allá. Entonces me alegra mucho ver tu trabajo y pues ojalá en un futuro podamos colaborar. Claro que sí. No, gracias Ana María por tu intervención. De hecho, la ficha tiene una biblioteca de enlaces en donde el planificador de territorio puede tener acceso a esos enlaces, investigar, profundizar, ver casos de estudio. No los cito acá, digamos, todos los enlaces, y cuando esté pública la ficha, lo más probable es que van a tener acceso desde la plataforma DNP. Pero está bueno, tal vez te voy a contactar para que me pases los enlaces y los podamos citar dentro de la ficha, ¿cierto? Porque lo que más queremos es eso, de que el planificador tenga la información. A veces esa es la falencia en estas cosas. Pero bueno, te agradezco. Agradezco a ustedes dos que han enriquecido mucho este final de la sesión, y vamos a darle la oportunidad para que puedan tener su tiempo, aunque nos vamos a pasar, pero vamos a seguir conectados unos 5 o 10 minutos más, a menos que nos corten, con las preguntas hechas a Lucián y a Roberta. Queríamos saber algo más, a lo mejor lo dijeron en la larga exposición y en portugués. ¿Dónde están localizadas las fábricas, los puestos de trabajo que aportan las mismas? ¿Dónde están los establecimientos de venta directo al público? Tener una síntesis, en qué países, en qué regiones, en qué ciudades, como primera pregunta. En segundo término, ustedes dicen que Patagonia se inscribe como una experiencia de la ecosocioeconomía, la cual postula que debe presentar resultados e impactos que beneficien a todo el territorio sin privilegios que solamente beneficien a personas y organizaciones que conforman a la cadena de producción. Más allá de lo expuesto en la ponencia, ¿podría identificar, pero concretamente en espacios geográficos, esos resultados beneficiosos que se expanden a la sociedad donde se inserta la cadena productiva de la Patagonia? Hay ejemplos exitosos, tan exitosos que hasta los usuarios intervienen en el proceso de diseño diciendo qué es lo que más necesitan ellos para usar esas vestimentas orientadas a los deportes. ¿Podría ser eso? Y no voy a seguir con la tercera, ya aproximadamente ya la respondieron en la ponencia. Certo. Obrigada pela oportunidade novamente. Professor, está me ouvindo? ¿El tiempo que tenemos? Oi. Perdón, no te entendí lo que me dijiste. Ah, tá. Estão me ouvindo? Te estoy oyendo, no te estoy viendo. Estão todos me ouvindo? Eles estão ouvindo, Lu. Tá ok. Tá ok. Sí, lo que no está tu cámara, pero si es por problema de sonido, apagar. Ahora te veo bien. Dale. Tá, para mim tá ligada a câmera aqui, tá bom? Então, beleza. Qualquer coisa é só me interromper. Então, agradeço mais uma vez, professor, pela oportunidade. Caso eu não tenha captado todas as perguntas, depois o senhor faz elas novamente. Então, tá ok. Os aspectos territoriais, né, da Patagônia. Então, a fábrica própria da empresa está localizada em Ventura, na Califórnia, nos Estados Unidos.
Fica próximo, pertinho ali de Los Angeles, é uma região costeira. Ela possui 59 fornecedores, entre fábricas, fornecedores, fazendas, né, proprietários de fazendas, moinhos. No site da Patagônia, eles têm todas essas informações, tem um mapinha lá que direciona para as regiões. Depois, se der tempo, no finalzinho, a gente pode acessar ali para eu mostrar para vocês certinho. Então, eles têm cerca de 1.000 funcionários, 1.000 colaboradores, são 219 lojas próprias e 5.166 lojas autorizadas. Né, o que, na nossa opinião, o que se destaca na Patagônia é a questão da tomada de decisão. Mesmo com alto risco, eles tomam decisões sempre em prol ao meio ambiente. Entre os centros de distribuição, né, da Patagônia, a grande maioria fica na América do Norte, mas também tem na Ásia e outras regiões. O que parece ficar evidente é que eles escolhem normalmente regiões com áreas montanhosas, né, onde propicia a prática das escaladas, das atividades que o proprietário e a maioria dos colaboradores e até mesmo os clientes, né, praticam. Com relação aos resultados concretos, benéficos à sociedade, resultantes da cadeia produtiva da Patagônia, a gente mencionou que a Patagônia promove aquela ação de 1% para o planeta desde 85, onde apresenta subsídios diretos a grupos ambientais de base. Então, desde 2019, foram mais de 1.200 grupos com resultados, com subsídios de recurso. A Patagônia também utiliza 100% de algodão orgânico nas suas roupas, desde a década de 80, ajudando, assim, a manutenção da produção limpa. Oferece um ambiente, condições de trabalho, né, de referência, capacita seus fornecedores para que estejam alinhados às premissas da sustentabilidade da empresa, diminuindo o impacto ambiental de suas atividades. Eu não me recordo em que ano, eu acho que em 2018 ou 2019, não tenho certeza da data, mas eles tinham cerca de 200 fornecedores de insumos. Para que eles ficassem mais próximos dos seus fornecedores, eles acabaram reduzindo para 41 fornecedores, para que eles pudessem fazer um trabalho mais próximo desses fornecedores. E também não me recordo em que ano, talvez o ano passado, teve um cliente que reclamou de um fornecedor e a atitude da Patagônia foi verificar o que tinha de errado com a produção, né, desse fornecedor e auxiliou ele, fizeram um trabalho junto a esse fornecedor para solucionar o problema, né? A denúncia foi em função ambiental. Então, a Patagônia tomou ações junto a esse fornecedor para trabalharem junto para solucionar o problema, né, onde em algumas empresas talvez não fosse essa a atitude tomada. Então, chama a atenção, né, vários quesitos. É interessante observar também que na história da empresa da Patagônia, muitas decisões não foram tomadas somente com base no fator econômico, como ocorre na maior parte das empresas. Pelo contrário, né, assumiram grandes riscos para adequar as suas produções às premissas da sustentabilidade. Com relação ao atendimento ao desenvolvimento territorial sustentável, então, a premissa de integralidade trata-se de uma empresa, logo contempla a dimensão econômica, gera postos de trabalho diretos e indiretos, mas é norteada por valores de sustentabilidade ambiental, esforçando-se em adotar medidas ecoeficientes em toda a sua cadeia e investindo em ativismo ambiental como complementariedade,
né? Ela trabalha também com a questão da economia circular, né? Fica bem claro, né, essa questão da economia circular dentro da caracterização da Patagônia. Então, ela participa de vários programas, entre eles o Fair Trade, né, de comércio justo, com mais de 42 mil trabalhadores. A empresa possui, dentro do aspecto social, né, o selo Fair Trade, onde a marca deve atender padrões rigorosos de saúde, segurança, respeito pelo meio ambiente. Nenhuma criança deve trabalhar, né, dentro dessas empresas, dentro dessas fábricas. Não pode ter trabalho forçado, precisa, né, os colaboradores têm licença maternidade remunerada, fortalecimento da comunidade, dinheiro que volta para a comunidade. A empresa paga prêmios em dinheiro para aqueles colaboradores que estão dentro dessas fábricas com o selo Fair Trade. Recebeu a segunda classificação mais alta do relatório de ética na moda em 2019, que analisa o pagamento de um salário digno, transparente e capacitação dos colaboradores. A empresa também tem programas sabáticos pagos. A empresa opta por não abrir o seu capital, talvez porque isso pudesse influenciar na tomada de decisão, né, onde várias pessoas pensando junto em algumas coisas é interessante, mas na visão do proprietário da Patagônia, isso talvez pudesse influenciar nas ações que ele toma em prol do meio ambiente, né? Outra pessoa pode não ter essa mesma linha de raciocínio, né, dele. Com relação à transparência, possuem diversas certificações e apresentam relatório socioambiental. Dentro do site da empresa, né, apresenta o mapa de fornecedores, possui várias certificações, que são ferramentas importantes para o diferencial da empresa, né, com compromisso, reforçando seu compromisso com a responsabilidade social corporativa. É uma forma também dos consumidores terem a garantia de que a empresa está seguindo, né, por essa linha, até mesmo com a certificação de empresa B. Outro ponto que a gente pode destacar é a solidariedade, né, a partir da responsabilidade social corporativa, a adoção de medidas para a redução de impacto ambiental, mais uma vez o programa Fair Trade, garantia de durabilidade das peças. Também dentro do site da empresa, a pessoa pode verificar a pegada ambiental da produção. Então, né, seleciona lá a mercadoria que você quer, talvez, adquirir, e lá você vai verificar da onde que vem todos os produtos, qual é a pegada ambiental que aquele produto impacta no meio ambiente. Com relação à solidariedade intergeracional, há uma preocupação de que os bens sejam duráveis, né? A redução no uso de recursos naturais, e também de que não sejam descartados no meio ambiente. Então, fica bem claro, né, essa preocupação, sobretudo os utilizados em escalas, né, os principais produtos da empresa. Então, essa é uma linha que a Patagônia adota, e para quem conhece um pouquinho da história da Patagônia, vai observar que não é de agora que ela vem trabalhando nisso, né, nessa linha, nessa pegada forte ambiental. Então, desde o início da Patagônia, ela já surgiu lá quando o seu proprietário Igon tinha 14 anos, se não me falha a memória. Ele, adapto, né, de práticas de escalada, ele começou a verificar aqueles pitãos, que chama, que é um produto que coloca na rocha, que daí facilita para o alpinista escalar. E ele verificou que esse pitão danificava a rocha. Então, a partir daí, ele foi trabalhando em outras formas, modificando esse produto para tentar causar o mínimo impacto possível ao meio ambiente.
Então, a gente percebe que eles trabalham em prol do meio ambiente, né? Eles têm essa pegada bem forte com relação ao meio ambiente. Professor, se eu tiver tempo ainda, eu abro o site aqui, só para a gente dar uma olhadinha aqui na escala das empresas. Vamos ver se eu vou conseguir abrir aqui. Bueno, Lucián, creo que ha llegado el momento de que tenemos que finalizar acá la discusión final. Claro, professor, agradeço mais uma vez. No, pero quiero comentarte que yo vivo en esta región donde Patagonia tiene casas, estoy en la frontera con Chile, vivo en Bariloche, en la Patagonia Norte. Y acá hay ejemplos promisorios de actividades que se pueden hacer en reservas naturales protegidas y que puede haber negocios, entre comillas, turísticos, y donde se podrían, y realmente se están juntando, dos extremos que aparentemente podrían ser opuestos, que no hay mejores cuidadores de las reservas protegidas que las comunidades originales, las comunidades que tienen actividades de muy bajo impacto, que van a cuidar el entorno suyo y mirarán también el entorno fuera de su acción, y que pueden también, como hay camping en la zona, no en nuestra provincia, pero en la provincia vecina, que están a cargo de población originaria. Y también hay otra beta turística importante para empresas que trabajan bajo el sello de la responsabilidad social empresaria, que tienen un nicho cautivo, entre comillas, de turistas de países con mucho poder adquisitivo que solamente se mueven si pueden estar en espacios protegidos. Entonces, hay una línea de hotelería que se mueve en ese sentido, que su mayor negocio es contribuir a mantener los recursos naturales. Por un lado, la población considerada más vulnerable, y por el otro lado, aquellos que tienen más poder. Y confluyen con la finalidad, obtener una rentabilidad sin deteriorar el recurso, como sería una actividad minera, que cuando se van dejan los subproductos que nadie quiere. No. Puede ser que se abra un camino más provisorio en ese sentido. Y bueno, yo lo único que puedo decir de la cadena Patagonia es que hay gente que solamente compra ese producto. Pero habría que seguir viendo más todavía. Yo les agradezco a todos ustedes, ha sido un momento bueno, y quisiera que de alguna manera sigamos conectados, vinculados. En el corto plazo lo vamos a tener que hacer para ver quiénes van a ser seleccionados para alguna publicación. Igualmente también quedan las puertas abiertas para ver en la forma personal o entre ustedes qué determinado trabajo ustedes podrían aconsejar de publicar dónde. Estoy en lo personal, quedo a disposición de ustedes tienen mis maneras de comunicarse conmigo, y ahora los tengo que dejar porque tengo una reunión que empezó hace 15 minutos. Bueno, muchas gracias, profesor. Fue un placer. Bueno, nos vemos pronto. Si Dios quiere. Chao, hasta luego.
Gracias. Até mais. Obrigada A pela todas, oportunidade. gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por haber estado. Obrigada.